Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola, país. Hola, Concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia. Este programa que ya en el capítulo 288 del mismo tiene como misión tener en claro lo que los combatientes desplegados en el litoral marítimo patagónico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur cumplieron con la patria, cumplieron órdenes operacionales, órdenes de guerra, y que esa situación estuvo contemplada por el Estado argentino hasta el año 1988, y luego un decreto del mismo, de ese año, 509 el número, /88, es ese nefasto decreto, nos deja al margen de los reconocimientos, nos deja al margen de esta identidad, y desde ese momento comienza una lucha por la reivindicación, por ser como realmente fuimos y somos, que somos veteranos de guerra en este momento y fuimos combatientes en el año 82. Para eso, este programa intenta dar una luz en las acciones que se realizaron y también en todas las diferentes gestiones y actividades por las cuales intentamos visualizar a la sociedad nuestra situación, la situación de los veteranos de guerra TOAS, de la Fuerza Aérea, del Ejército Argentino y de la Armada Argentina. Hoy en el programa tenemos un programa con un invitado de la aviación naval, un viejo y querido conocido y también que estuvo en la reunión fundacional de la concertación TOAS en ese año 1918 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y él fue mecánico de la aviación naval, bueno, y nos va a dar su pincelada, su visión desde la que lo vivió un mecánico de aviación. Así que creo que va a ser un punto de escuchar a un veterano y también aprender de cómo fueron las diferentes vivencias de las diferentes roles de combate que tan variopinto fue en el litoral marítimo patagónico. Y como siempre, el Notitoas, con todo el repaso de lo que se está haciendo, y la columna de José Galarza, con el tema documental, con la revisión histórica, con todo lo que nos tiene acostumbrado José en este programa. Hoy, capítulo 288, y para darle continuidad, vamos con Alberto Arturo Noal. Adelante, Alberto. Hola, Alejandro, buenas noches, José, buenas noches, Eric, buenas noches, Juancito Imperial en los controles. Muy buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa Toda Nuestra Historia, y vamos a decir que esta noche este programa se lo vamos a dedicar a la memoria de los camaradas Miguel Gaboto, quien fuera soldado del comando de la 11ª Brigada de Infantería, y a Roque Paz, quien revistara en la Compañía de Ingenieros 3 de Montecaseros, Corrientes, quienes fallecieran la pasada semana sin haber recibido la restitución de la veteranía plena arrebatada por el decreto 509/88. Rogamos por ellos descanso eterno y pedimos consuelo para su familia.
Bien, y ya que estamos en la apertura, vamos a saludar algunas de las 109 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras y radiotodas.com.ar semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 98.9 Pehuenche de General Alvear Mendoza, FM 88.1 Next de Cerrito Entre Ríos, FM 100.1 del Mar, Punta Alta, Buenos Aires, FM 90.7 Fernández de Pirané, Formosa, FM 101.9 RPD Don Torcuato Tigre, Buenos Aires, FM 105.3 La Calera de las Sierras Chicas de Córdoba, FM 90.1 La 90 de Villa Regina, Río Negro, radio www.equipoalaschapas.com de las Grutas, Río Negro, FM 91.1 Radio Puerto Argentino de Villa Regina, Río Negro y FM 106.1 Radio Power de Luján, Buenos Aires. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Y saludando ahora a Eric Johnson. ¿Cómo te va, Eric? Buenas noches. Buenas noches, toda nuestra historia. Buenas noches, equipo. Aquí un gran abrazo desde Capital. Como dijo Alejandro, programa número 288, mensajes al 5804-1650, repito, 5804-1650 y síganos en las redes @concertatodas. Y pasamos a saludar a nuestro querido amigo y cascoteado profesor Galarza desde Corrientes. José, buenas noches, ¿cómo estás? Nunca mejor dicho, Eric. Bueno, y aquí estamos sobreviviendo. Saludarlos a todos y bueno, desearles que pasen una excelente jornada, abrigarse porque está siendo implacable el frío en todo el país. La semana que viene va a estar mucho más fuerte, así que lo que ya no estamos tan jovencitos tenemos que cuidarnos más, y fuera de todo lo que podría ser, tomarlo con cierto margen de humor, ¿cierto? Porque la enfermedad no tiene por qué tomarse en broma, ¿cierto? Pero tratamos de minimizar el drama, ¿no? Y muchos tenemos secuelas del conflicto del Atlántico Sur, ¿cierto? Esto es algo interesante, ya que salió el tema. El asma que tengo yo es broncoespasmo, y muchos camaradas están en la misma situación. ¿Se dan cuenta? Están oyendo ustedes, ¿no? Son secuelas de la guerra. Por más que muchos volvieron muy mal y se han ido por las secuelas, así como lo escuchan, y no tuvieron la oportunidad de ser atendidos debidamente con una obra social, y acá en Corrientes tuvimos casos así, con principio de pie de trinchera, quemadura en los brazos, en las manos, y los bronquios tremendos. Bueno, estamos. Hoy vamos a repasar no un solo hecho bélico, sino dos en un mismo lugar. Y no es ese lugar del suelo de la isla Malvinas ni la Georgia, ¿cierto? Es una de las bases de la Fuerza Aérea Sur. Para que ustedes vean y se anoticien de que, como bien decimos, no todo pasó en Malvinas, la misma historia te lo dice. Enseguida estamos con ese suceso realmente llamativo que ocurrió en la base aeronaval Hermes Quijada de Río Grande. Estamos enseguida. Gracias, José. Pasamos, Alejandro. Gracias, Eric. Alberto, ¿te parece honramos a los 649 y luego vamos con el invitado?
de las Malvinas, quiero evocarte, quiero cantarte, quiero rendirte este mi homenaje por tu heroísmo, por tu valor. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Marcelo Caglianone, Carlos González, Raúl Di Mota, José Galarza, Evaristo González, Fernando Dorgambide, José Galeano, Hipólito González, Mario Duarte y Ricardo Gallardo. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Al contrario, tu alma noble te incitaba a pelear más. Honor y gloria a los 649 héroes. Y como siempre estamos diciendo en este programa, para que recuerden, cualquier otro número que escuchen, a cualquier interlocutor que ustedes tengan por el tema Malvinas, si hable de otro número que no sea 649, desconfíen. Esa persona no quiere contar toda la verdad y toda la historia que ocurrió en 1982. Bueno, estamos con un invitado que es también parte de la casa, porque estuvo presente en la reunión fundacional de Concertación TOAS allá por el 2018, junto con sus compañeros de la aviación naval. Estamos hablando de Oscar Giordiani. Bueno, que la idea es que nos cuente cómo llegó a la guerra y también el recuerdo que le lleva a la guerra y el rol de combate que le cupo a su unidad en el despliegue en la zona donde estuvo desplegado. ¿Cómo te va, Oscar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a toda Concertación TOAS y a toda la audiencia, obviamente. Mi nombre es Oscar Giordani. Como es, yo fui mecánico de la aviación naval en esos años, en el año 1982. Mi destino era la Escuela de Aviación Naval en la base aeronaval Punta Indio, donde nuestra escuadrilla, como el nombre lo dice, era la escuela de pilotos de la aviación naval. O sea, todos los pilotos navales salieron de esta escuadrilla. Y bueno, nos sorprendió el abril del 82. Yo en mi caso era la promoción más nueva de mecánicos que había en ese momento en la escuadrilla. Nosotros y mis compañeros de camadas habíamos egresado de la escuela en diciembre del año 81 y para abril del 82 nosotros teníamos 4 meses como mecánico. Así que si bien para un mecánico automotor es poca experiencia, para un mecánico aeronáutico imagínense lo que es. Pero bueno, así todo estuvimos firmes ahí en el momento que fue necesario. Nos subimos y fuimos con parte de la escuadrilla nuestra que fue desplegada a la base aeronaval de Río Grande. Digo parte porque nuestra escuadrilla se dividió en 3 grupos. Un grupo fue desplegado a las Islas Malvinas directamente. Otro grupo estuvo en la base aeronaval Río Grande, en Tierra del Fuego, y otro grupo tuvo que quedarse en Punta Indio porque la Escuela de Aviación Naval siguió operando. O sea, tenía sus pilotos alumnos que tenían que seguir tomando instrucción. Así que, ya digo, o sea, la escuadrilla fue dividida en 3. En mi caso particular y
parte de mis compañeros fuimos para Río Grande con un grupo de aviones y bueno, ahí estuvimos cumpliendo todas las tareas pertinentes como para poder mantener los aviones en servicio y poder cumplir con todas las órdenes que tenían en ese momento, hacer los vuelos de reconocimiento, custodia y patrullaje sobre el litoral marítimo, sobre el interior de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que también fue muy... hubo que hacer constantemente vuelo todos los días para control de esa zona. Y así que, bueno, no sé... En el límite, lo que vos comentás, en la Isla de Tierra del Fuego era también lo que se llamaba la línea Charlie, puede ser que era el límite con Chile, eso era también lo que se hacía reconocimiento. Sí, bueno, se hacían reconocimientos sobre el terreno. Obviamente nosotros como mecánicos no teníamos los planes de vuelo hasta dónde llegaban o dónde iban. Pero bueno, siempre hubo que estar atentos a mantener siempre los aviones en servicio, artillados obviamente. Obviamente, como les comentaba, nuestros aviones, que era el Turbo Mentor de la fabricación Beechcraft norteamericano, era un avión de instrucción básica y llevaba armamento liviano, pero... con lo que sea, pero se salía, aunque sea con armamento liviano, pero se hacía hacer recorrido de patrullaje de todo el terreno sobre la isla de Tierra del Fuego y el litoral. Claro. Y bueno, y parte de nuestros aviones que fueron desplegados a Islas Malvinas también estuvieron un tiempo en Puerto Argentino y después fue habilitado otro aeródromo al norte de la isla Soledad, en la isla Borbón, y ahí estuvieron también, era más ubicándola geográficamente al norte del Estrecho de San Carlos. Obviamente, como esos aviones estaban en la boca del Estrecho de San Carlos, antes de iniciar el desembarco, fue un equipo comando ahí a la isla Borbón y junto con unos Pucará y otros aviones de prefectura, fueron atacados y dejados fuera de servicio en una noche días anterior al desembarco en San Carlos. Obviamente esos aviones ahí molestaban bastante y sabían que eso no lo iban a poder concretar teniendo la escuadrilla ahí asentada en ese lugar. Así que, bueno, y después, bueno, de Río Grande también. ¿Cómo? No, en Río Grande, comentanos, ¿y cómo era el día a día? Había mucho equipo técnico también en la misma base, ¿no? Es decir, había muchas unidades y escuadrillas, ¿no? Sí. Obviamente, nosotros cuando llegamos a Río Grande, que fue más o menos a mediados de abril, ya en la segunda quincena de abril, bueno, nos encontramos que, ya te digo, era en mi caso y mis compañeros, era la primera vez que éramos desplegados hacia el sur patagónico, nosotros ni conocíamos el terreno, así que llegar y encontrarnos con, obviamente era un escenario de guerra, directamente, escenario de guerra, aviones estacionados en todos lados, aviones de ataque, aviones de reconocimiento, aviones de transporte, estivando cargas en todos los rincones de la plataforma del aeropuerto, cargas de pertrecho, municiones, alimentos, de todo. O sea, era en esos años un aeropuerto
del interior, digamos, hecho para de un día para el otro en una base importantísima para un despliegue militar que la verdad era sorprendente de la cantidad de aviones en tan poco espacio y cantidad de municiones, personal, vehículos, cargas, todo increíble la primera impresión que uno llevaba ni bien llegaba al lugar. ¿Qué edad tenías en ese momento, Oscar? En ese momento, bueno, yo soy clase 62, así que en ese momento yo tenía 19 años. 19 Claro. años. No sé, Eric, José, Alberto, si le quieren preguntar algo a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, yo te cuento, viví 39 años en Río Grande, conozco la base aeronaval, conozco cada rinconcito de Río Grande y conozco algunas anécdotas y me gustaría que vos comentaras si la recordás, si estuviste participando de la noche en que por la posibilidad o ante la posibilidad de un ataque de comandos y de aviones enemigos, los aviones de Hermes Quijada fueron trasladados hasta el centro de la ciudad a tiro y los dejaron estacionados en la Plaza Almirante Brown. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Noal. Obviamente, sí, esa noche nosotros estábamos ahí, como es, y bueno, los aviones Super Étendard eran los que se movilizaban normalmente durante las noches, no los dejaban expuestos ahí en plataforma, sino que se trataba de ubicarlos en otros lugares más apartados, alejados y con mejor cobertura, digamos. Así que se los remolcaba, o sea, no puedo hablar en primera persona porque yo no pertenecía a esa escuadrilla, pero sí eran aviones de la aviación naval y compañeros míos que estaban en esa escuadrilla afectados a esos aviones, y sí, aparte nosotros los veíamos, que ni bien bajaba el sol, esos aviones, que era importantísimo para el conflicto, era el as de espada de la Argentina, digamos, eran retirados de la base, remolcados a posiciones remotas y camuflados lo mejor posible, para justamente poder sacarlos un poco de lo que era el escenario, el centro del escenario, para protección, ¿no es cierto? Para una necesidad imperiosa de poder guardar, de tener algo escondido dentro de lo que se podía en esos años, en ese entonces, en ese lugar. Y una pregunta más de mi parte. ¿Hasta qué momento estuviste vos del conflicto bélico en Río Grande, destinado en Río Grande? Bueno, nosotros estuvimos hasta, no hasta el final del conflicto, cuando, como sabrás, o todos los que estuvieron ahí en Río Grande, la base estaba recontra sobresaturada. Era un mundo de gente y no había espacio, como contaba en un principio, no había espacios para nada. Y según van transcurriendo los hechos durante la guerra, en su momento la tercera escuadrilla aeronaval de ataque, que eran los A4Q Skyhawk, cuando esos aviones tienen que dejar el portaaviones, porque por cómo fueron transcurriendo las cosas, el portaaviones tuvo que dejar el escenario
del conflicto, ahí tenían que ubicarlos en Río Grande. Entonces nuestra escuadrilla, que no era una de las unidades principales de fuerza, tuvo que ser replegada para darle espacio a los aviones Skyhawk que se venían desde el portaaviones para operar desde Río Grande. Así que nosotros estuvimos hasta casi fines de mayo, y después fuimos replegados porque obviamente la tercera escuadrilla aeronaval de ataque tenía prioridad sobre las operaciones de los turbomentos, ¿no es cierto? Y así que, bueno, fueron movimientos que se fueron dando de acuerdo a los despliegues del momento y las necesidades operativas, ¿no es cierto? Así que cuando comienzan a operar los Skyhawk en Río Grande, nosotros fuimos replegados a nuestra base normal de operaciones, que era en la base aeronaval de Punta Indio, al norte de la bahía San Boromora en Buenos Aires, en la desembocadura del Río de la Plata. Así que ahí siguió operando la escuadrilla, también haciendo controles. También se hizo mucho patrullaje sobre lo que era el litoral de Buenos Aires, la entrada al Río de la Plata, la entrada de... bueno, ya te digo, la aviación naval en esos años, en ese momento, en ese conflicto, usó todo lo que tenía, todo lo que tenía. Hasta, ¿cómo es? Hasta los aviones de instrucción básica, que eran los nuestros, con las pocas municiones que podían tener livianas, pero se usaron y ahí estuvo presente toda la aviación naval con los aviones de la primera de ataque, la segunda de ataque que era Super Étendard, la tercera de ataque que era los Skyhawk, la primera de ataque eran los Maquis, donde ahí estaba el teniente Kripa operando desde Malvinas y toda su escuadrilla. Después, bueno, estuvieron las cuadrillas de transporte, de logístico, de reconocimiento, de toda la aviación, las escuadrillas de helicópteros también. Estaban los helicópteros Siquín, Silín en ese momento, Alouette, habían helicópteros embarcados también en algunas unidades de superficie. O sea, se desplegó toda la aviación naval completa, nada quedó en casa, digamos. Todo estuvo operativo en el frente. Oscar, ¿cómo estás? José Galarza de Corrientes. Sí, José, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, atentamente, no cabe la menor duda que, como lo contás, la base aeronaval de Mequijada fue el foco de atención por todo el despliegue que tuvo, y además por el interés particular que tenían los británicos sobre el misil AM-39 de Sosset, que justamente tenían almacenado en los hangares de la base del Mequijada, que usaban los aviones Super Étendard de la compañía Dassault de Francia. Y volviendo un poquito justamente por ese motivo, que era deseado objetivo militar de los británicos, hubo distintas misiones de sabotaje contra ese objetivo, donde estaba justamente esa base donde estaban ustedes operando. En las noches 17 de mayo, más o menos, hubo dos misiones que fueron incursiones de comandos anfibios a través de botes de goma tipo Géminis en la costa, donde se registró, según también los testigos que nosotros tenemos acá en Corrientes del BIN-5, que había varios anillos de custodia, ¿cierto?, en la base esa, que era demasiado importante esa base, entre otras cosas por el misil Exocet, y había campos minados. Tengo también algunos mapas del campo minado. Entonces, era de esperar que iba a haber intento de sabotaje certero contra esa base. Y hubo noches donde hubo refriega y tiroteo en la costa contra esos comandos, y también hubo la alerta roja, que eso no fue simulacro, por incursión del helicóptero
el teniente Richard Hartz, justamente la operación Plymouth Duff. Si nos puedes contar tus vivencias sobre esas misiones y que el oyente tenga el conocimiento vivo de un testigo presencial de qué se vivió en esa noche de alerta roja por intento de incursión de sabotaje en la base aérea Quijada. Sí, bueno, anterior a esa noche del 17 de mayo, hubo también durante horas del día alarmas de ataque aéreo durante un par de veces. Hubo en las horas de una vez fue cerca del mediodía y otra vez fue sí, casi un par de horas más tarde, qué sé yo, hasta que ocurre lo en la noche esa ahí creo que fue noche del 17 de mayo, sí. Y bueno, inclusive bueno, nosotros como mecánicos aeronáuticos no estábamos desplegados en el campo, o sea que nosotros mucha visión de lo que estaba pasando no teníamos, pero justamente un compañero nuestro, compañero mío, camada mío de la escuadrilla, en el lugar donde nosotros estábamos alojados, teníamos una especie de un ventiluz ubicado en una altura un poco alto de lo normal, como que había que subirse a una silla para poder llegar, y él desde ese lugar alcanzó a divisar lo que él en ese momento dijo, alcanzo a ver un helicóptero. Obviamente en ese momento, o sea, nadie sabía qué era lo que estaba pasando y qué sé yo, y transcurrido las horas, los días, nos enteramos de que bueno, de estos helicópteros que aparecen del otro lado de la frontera, del lado chileno, que justamente, bueno, ahí salió a la luz todo lo que fue esta gente que se fueron con el helicóptero averiado hacia el territorio chileno y poder sobrevivir al enfrentamiento que tuvieron ahí en Río Grande, que bueno, se puede decir de parte de ellos que sobrevivieron de milagro. Sobrevivieron de milagro porque tenían toda la base enfrente de ellos y ¿cómo es? Y bueno, para ellos fue un intento fallido, obviamente. Claro, pero las alertas rojas fueron reales, ¿cierto? Sí. Y ya te digo, un compañero de los nuestros alcanzó a visualizar y ver, y él lo dijo en ese momento, alcanzo a ver un helicóptero, y obviamente desde el lugar donde estábamos nosotros estaba apartado, alejado, no era mucho lo que podíamos hacer, pero sí se alcanzó a ver. Después deduciendo con los hechos y lo que ocurrió y todo, bueno, sí, realmente en ese momento tuvimos que dar fe de lo que él dijo en ese momento, que estaba viendo un helicóptero y era real y era verdad. Se comprobó finalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero ya te digo, en ese momento no era, o sea, era algo que no sé, porque a la distancia, en la oscuridad y la noche, qué sé yo, pero bueno, él como ojo aeronáutico, digamos, llegó a decir, o sea, allá hay un helicóptero, y era verdad. Exacto. Aparte, ustedes no estaban como arma de combatiente ni defensa, sino estaban cumpliendo una función vital que le correspondía según su función. Pero claro, por eso te digo, o sea, nosotros no estábamos desplegados en el campo. O sea, en ese momento, o sea, era poco lo que nosotros podíamos percibir y ver
de qué era lo que estaba pasando en verdad. O sea, la función nuestra en ese momento es como que era otra, ¿no? Por eso ¿El no... helicóptero ese venía de Chile, Oscar? ¿Cómo? ¿Vos creés que venía de Chile o de la costa atlántica? Y la verdad, la procedencia no sé. O sea, lo que podemos saber, hay versiones que decían que venían de un barco, hay otras versiones que decían que venían del lado chileno. Lo que sí sabemos que se refugió del lado chileno. Ahora, ¿cuál era la procedencia? La verdad, no sé. No sabría confirmarte. Sí, correcto. Eric. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eric. ¿Qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es, o sea, cuando haces la retrospectiva, qué es lo que no te podés olvidar de lo que viviste? Bueno, obviamente lo primero que me impresionó fue, ni bien se abrió la puerta del avión en el que nosotros fuimos desplegados, nosotros, el traslado nuestro desde la base de Punta Indio a Río Grande, fuimos transportados por un Fokker 28 de la aviación naval. Y ni bien se abre la puerta que yo me asomo para descender del avión y vi el escenario que había, la verdad no lo podía creer. No lo podía creer. Ver el escenario que era, yo te digo, era un escenario de guerra. Un escenario de guerra, para mi caso, un escenario nunca visto. Claro. Y bueno, y después los momentos en que era muy, muy triste ver, bueno, ahí en Río Grande también había aviones de Fuerza Aérea desplegados, aviones Mirage, y bueno, ver que salen aviones 3, 4 unidades y vuelve una o dos, eso también es muy... impactante. Es algo que uno, no sé, se le enfría el cuerpo, la verdad, se le enfría el alma, no el cuerpo. Y bueno, después, bueno, hubo escenas donde, bueno, se ve salir, estábamos todos ahí en la plataforma, en las primeras salidas de los Super estándar, y cuando regresan, la primera vez que regresan sin los misiles, ya antes de que aterricen, nosotros ya sabíamos, ellos habían avisado de que habían podido localizar el objetivo y disparar. Si bien ni ellos mismos sabían a qué le habían disparado, porque obviamente le disparan a una figura en un radar que no tiene identificación, o sea, es un objetivo nada más. Y bueno, esas fueron escenas también muy, muy emocionantes. Y bueno, estar ahí en el centro de la escena, o sea, es impresionante. Es impresionante y estar, bueno, con los sucesos como van ocurriendo en todo momento, ¿no? Claro. Y sin lugar a duda, como dijiste más de una vez, estabas en un lugar que estaba presente la guerra. Sí. Obviamente, sí, eso se sentía ya desde el primer día, ya te digo, ni bien se abrió la puerta del avión para descender, era un escenario de guerra, el día a día, de momento a momento. Después, bueno, fueron transcurriendo, ya te digo, antes del 17 de mayo, hubo alarmas que se activaron, corridas para todos lados a cubrir puestos, y bueno, después lo del 17 de mayo también, eso fue también muy, muy sorpresivo, ¿no? Para todos, y bueno, había que estar ahí. Claro. ¿Y a todo eso, Oscar, el Estado te reconoció después de la guerra? No, para nada. Bueno, justamente nosotros, o sea, es como que, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como que ni siquiera, muchacho, muchas gracias y... Sí, ni la gracia. Y un estrechón de manos, ni siquiera eso.
Es como si fuese que no hubiese pasado nada ahí, más o menos. Como que no pasó nada, sí, sí, sí. Alejandro. Lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente. Sí, así Y es. obviamente, como todos, estamos tratando de conseguir algún tipo de reconocimiento vía judicial y, bueno, a través de esto, el movimiento de concertación TOAS, dando todo el apoyo que se pueda, qué sé yo, y bueno, de tratar de sumar voluntades y bueno, ver si en algún momento nuestro querido Estado argentino eh, se abre los ojos y da un reconocimiento hacia nosotros. Pero bueno, veremos, la historia dirá. Oscar, ¿volviste a Sí, Tierra del Fuego en algún momento después de concluido el conflicto? sí, bueno, ese mismo año, estando en la misma escuadrilla, con la misma gente, volvimos a ir en diciembre del año 82, volvimos a ir a ese lugar, estuvimos, estuvimos ahí en Río Grande, en Tierra del Fuego también, no, perdón, en Ushuaia, estuvimos en Trelew, y bueno, después en el año 85 me voy de la aviación naval, me voy de baja, o sea, continúo con mi vida particular, civil, y volví a Río Grande a la base de visita, hará 2 años, 2 años. Tuve la suerte de poder ir de vacaciones para Ushuaia y un día me dije, me voy a ir hasta la base aeronaval a ver, después de tantos años, el lugar donde yo estuve. Y bueno, pude llegar un día a la mañana, ya te digo, hace 2 años más o menos. Me presenté en la guardia, dije quién era, dónde había estado y todo, y bueno, me dejaron ingresar a recorrer un poco los lugares en donde yo había estado en aquello entonces. Y bueno, la verdad, muchos recuerdos, muchas tristezas y alegrías también, porque bueno, alegría en el sentido de que uno hizo todo lo que estaba a su alcance en ese momento, tristeza por cómo terminó todo y, y bueno, pero ya te digo, o sea, volví a fines del año 82 y después hace un par de años. Sí, te preguntaba Tenía, justamente, quería saber tu sensación al volver, pero ya me lo dijiste. sí, sí, Es sí. Tenía una tenía mezcla. la verdad, tenía la necesidad de tener que volver ahora, o sea, con mi señora, ya grandes los dos, nos fuimos era otoño cuando fuimos para Ushuaia y ya antes de irnos para allá de vacaciones, le digo, tengo que ir un día a Río Grande y estar ahí. Y bueno, me acompañó, fuimos, estuvimos y la verdad fue una alegría y una tristeza, ¿no? Como digo, o sea, muchos recuerdos, muchas eh, penas y bueno, y emociones también de estar de vuelta Seguro. en el lugar. La verdad, Oscar, que hacemos nuestra tu experiencia y ese sabor que se tiene de volver al lugar es, como bien decís vos, ¿no? Mitad alegría y mitad tristeza y son sentimientos encontrados en un mismo momento, porque Exactamente, es exactamente, algo, Bruno. ¿no? Y ese volver lo tenemos todos, ¿no? Creo, ya, es decir, no tenemos tiempo porque tenemos pautado ya otras cositas para el programa, pero la verdad que fue un momento, creo que muy, muy ameno de escucharte y ver otra experiencia, en este caso un mecánico de la aviación naval, cómo vivió
y cómo ese combatiente, como vos lo fuiste, actuó en 1982. Bueno, sí. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes también por todo lo que hacen, obviamente, que es muchísimo. Y bueno, gracias también a ustedes por permitirme poder compartir estos momentos y bueno, y poder compartir cómo viví yo aquellos momentos, ¿no? Que bueno, obviamente así como yo, hay muchísima gente que también lo vivió y lo padeció. Así que, Exacto. bueno, Dios quiera que toda esta causa llegue a buen puerto y podamos conseguir realmente lo que creo que merecemos para todos, ¿no? Obviamente. Para Exactamente, los Oscar. que estamos y todos los compañeros también que ya no están entre nosotros, pero que obviamente se merecen también su reconocimiento. Exactamente. Es historia argentina que no está contada, que muchos no la saben, y eso también es importante, ¿no? No solamente nuestro reconocimiento individual, que es importantísimo para cada uno de nosotros, sino para que esta historia sea evaluada y sea tenida en cuenta, porque la verdad que sí está contada la mitad de lo que pasó en el conflicto, ¿no? Entonces es De verdad, importante eso. es reconocer la historia tal cual como fue. Exactamente. Bueno, Oscar, nos quisiéramos quedar, pero porque la verdad que estaba lindo el momento y cómo estaba planteado, pero se nos va el programa y tenemos que cumplir con otras obligaciones de promesas que dimos al inicio del programa. Agradecerte y seguimos con toda nuestra historia con el Notitoas. Adelante, Alberto. Bueno, buenas noches para todos. Bueno. Alberto. Opa, se me había quedado bloqueado el teléfono, perdón, el micrófono. Decíamos que este es el Noti Todas correspondiente a este programa 288. Divulgación en las aulas y por radio. El jueves 19, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra, Combatientes Todas 1982, que formaran parte del grupo de Artillería 11, realizaron una importante tarea de divulgación en instalaciones del Colegio José Hernández de Villa Ballester. En la oportunidad, Ramón Gauna y Walter Echegaray expusieron ante la comunidad educativa de la institución la parte de la historia que fuera ocultada durante 4 décadas. Una vez concluida la presentación ante directivos, docentes y estudiantes, ambos veteranos participaron de la grabación de un reportaje que será difundido a través de la emisora de radio FM 96.1 de frecuencia modulada estereofónica que posee ese colegio. TOAS Solidario en Río Negro. Las acciones solidarias de los TOAS se realizan en todo el país. La pasada semana, en la provincia de Río Negro, el veterano Daniel Marceñuk, a partir de su decisión y esfuerzo, formalizó la donación de alpargatas para el ballet de danza folclóricas Renacer y de zapatillas y alpargatas para las 4 iglesias La Luz de un Nuevo Amanecer, instituciones de Villa Regina, en el Valle Rionegrino. Por último, al deporte, no a las drogas. Bajo ese lema y portando la bandera de Concertación Todas, el equipo de vóley femenino del Club 9 de Julio del barrio San José de Lomas de Zamora vienen participando en eventos deportivos a la vez que difunden el reclamo de nuestra asociación civil. Hasta aquí toda nuestra historia, programa 288. Y ahora, directamente a la columna de José Galarza.
Gracias, Juancito, muy amable. Volviendo al anunciado al principio del programa, voy a hacer uso del informe de la historia, la versión oficial de Historia de la Fuerza Aérea Argentina, tomo 6, volumen 1, en la página 291, con fecha 23 de mayo de 1932, y como relación también de lo que relató nuestro invitado, mecánico de la aviación naval, que prestó servicio en la base aeronaval Hermes Quijada de Río Grande. Nos reportamos un poquito a lo que pasó ese 23 de mayo y dice lo siguiente este informe en la página 291. La actividad de la aviación naval. La aviación naval, operando siempre desde su base en tierra, realizó los siguientes vuelos: 3 A4Q de 5 previstos, indicativo Tábano, despegaron del Río Grande a las 12:38, reabastecieron en el KC-130 París, se dirigieron hacia el puerto de San Carlos, allí recibieron intenso fuego de artillería antiaérea y regresaron al Río Grande. El capitán de corbeta Carlos Zubizarreta no había logrado lanzar sus bombas, por lo cual éstas aún pendían de su avión. Al aterrizar, se produjo el reventón de un neumático que lo ocasionó una brusca salida de pista. Ante el riesgo de que implicaba las bombas colocadas en su avión, el capitán Zubizarreta se eyectó sin que su paracaídas se desplegara totalmente. Esto le ocasionó la muerte al golpear violentamente contra el terreno. Su avión fue recuperado con daños menores. Relato del mayor Oliva. El avión accidentado, con sus bombas armadas, obstruía la operación en la pista. Para su puesta en servicio debían desactivarse las bombas, y para esta tarea se prestó voluntariamente un mecánico armero de la Fuerza Aérea, logrando el objetivo con el riesgo de su vida. El suboficial de la Fuerza Aérea Argentina mencionado, ese es el suboficial ayudante Pedro Miranda, quien ya anteriormente, el 3 de mayo, había desarmado la bomba alojada en el buque Elma Formosa, y posteriormente, el 13 de junio, desarmó una espoleta activada accidentalmente mientras se configuraba un M5. Un relato realmente impactante de lo que ocurrió casi simultáneamente en el mismo lugar y se puso en riesgo toda una base de operaciones importantísimas en el conflicto en el Atlántico Sur, porque lamentablemente falleció el capitán Zubizarreta al fallar su eyección, porque las bombas estaban colocadas y el sobrepeso ocasionaron el reventón del tren de aterrizaje, y eso ocasionó que las pistas queden inoperables en ese sector y las bombas activas podían haber explotado y desencadenado una serie de sucesos probablemente muy difíciles de controlar, teniendo en cuenta la cantidad de armamentos alojados en el costado, las bombas listos para colocar en los aviones que salían a atacar la flota, y todo eso sucedió en cuestiones de minutos, y también en un acto de heroísmo, el suboficial Pedro Prudencio Miranda desactivó esas bombas, arriesgando su propia vida otra vez, porque ya lo había hecho antes, y salvó no solamente la pista, salvó la base y salvó muchísimas vidas. Y eso ocurrió en la base aeronaval Hermes Quijada. Por este acto de heroísmo, este suboficial fue condecorado con la máxima distinción que otorga la nación argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate de la nación argentina, ni más ni menos. Y esto no ocurrió en Malvinas. Una vez más, ponemos claro sobre oscuro sobre quien trata de desdibujar la participación del personal de las bases aéreas. Como bien dijo nuestro invitado, Oscar, no le dieron ni las gracias. Y es así de triste tener que decirlo. Pero todo este acto de heroísmo reconocido en el registro
oficial de la Fuerza Aérea, ocurrieron, con muchísimos testigos, y forma parte de la historia que queremos que usted también conozca. Hasta la próxima. Alberto, Eric, tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Saludos, Concertación. Fernando Bazán, Fuerza Aérea Tareas Rayo, paracaidista. Buenas noches, muy bueno el programa. Los estoy escuchando, Camadi. Puedo dar fe en absoluto lo que está relatando, teniendo en cuenta que mi batallón, BIN 4, fue el batallón quienes fuimos desplazados a Río Grande. Saludos. Saludos. Buenas noches, Radio 4 de Julio. Saludos de Zapata, de José Luis Zapata. Viva nuestra patria, Castro, clase 63. Y un gran saludo también que nos deja Patricio Barros desde Catamarca. Alejandro, saludamos. Exactamente. De mi parte, agradecer a todos. Creo que fue un lindo programa, muy íntimo en el sentido del sentimiento que todos tuvimos al escuchar a Oscar. Y como siempre, el dato documental por parte de José, impecable. Y todas las novedades a cargo de Alberto y Eric. Programón, así que un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Alberto. Buen fin de semana, buena semana para todos. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo jueves. José. Bueno, de mi parte, saludarlos nuevamente, a cuidar la salud y disfrute el fin de semana. Hasta la próxima, toda nuestra historia. Gracias. Toda nuestra historia. Hasta la semana que viene. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes y entregaron sus vidas luchando hasta el final.